Bueno, compañero Diego, le voy a explicar acá un poco lo del tablero de la máquina, a ver si podemos calibrarla o si usted la puede calibrar sinérgicamente, que es más fácil el control de la máquina como tal. Entonces primero tiene que escoger el proceso acá en esta parte, en esta columnita con este botón. Este lo acciona y vamos a tener mic manual, que acá está la manito. El segundo es sinérgico, donde lo puede dejar, que alumbre acá. Y ya nos vamos a escoger acá el tipo de alambre con este botón. ¿Esto que nos da? Diámetro del electrodo. Si va a usar 0.8, 0.9, ya usted lo acciona y que quede alumbrando acá. Luego pasamos a esta otra columnita donde nos va a decir que si vamos a trabajar con CO2, 100% CO2 es este primer puntico. El segundo es mezcla, para trabajos en acero al carbono, estos dos. Aquí ya entramos al flux core, que es el alambre autoprotegido. Lo va a accionar acá si va a trabajar con ese tipo de alambre, o si va a trabajar aluminio, pues lo acciona, lo pone en este puntico, AL, aluminio. Ya mueve una perilla y los dos relojes, los dos valores se tienen que mover igualmente. Entonces él va a calibrar tanto el voltaje, en este caso el voltaje lo encontramos en este lado, y en este lado tenemos los metros por minuto o amperaje. Ya acá en sinérgico él nos va a mostrar ese amperaje. Cuando lo tenemos manual nos va a mostrar metros por minuto. Entonces ya accionando todos estos o escogiendo todos estos parámetros, ya la máquina va a hacer ella misma el calibraje, pues, de tanto el voltaje como la salida de alambre con esta perilla. Aquí tenemos una perilla que es la del voltaje. En este modo sinérgico vamos a tener 3 voltios hacia abajo. Si usted acá lo gira y lo mueve 1 voltio, aquí va a cambiar el valor del voltaje, solo va a cambiar este valor. O si en caso tal de que el cordón esté muy abultado, pues entonces vamos a subir 1 voltio, o de 5 en 5 medio voltio, y vamos a ir cambiando este parámetro para ir estabilizando un poco más acá o calibrándolo más a punto, dependiendo de la pieza que estemos soldando, ¿no? Entonces para que se vaya haciendo como una idea del manejo de la máquina. Ya por esa parte en sinérgico, si lo tienen manual, ya que va a hacer usted acá, manualmente usted va a calibrar tanto la salida del alambre en metros por minuto y el voltaje. Entonces si va a trabajar láminas delgadas, lo puede trabajar en unos 18 voltios, 17 voltios, y acá en unos 80 de salida de alambre en metros por minuto, 70, y ya comienza, si lo ve que en la punta del electrodo se está haciendo una bolita y como que muy deficiente, pues va a ir aumentando un poquito la salida de alambre hasta que llegue a un punto óptimo, que usted escuche la máquina y que la máquina funda bien el electrodo. Bueno, ya aquí en esta parte tenemos para escoger también el electrodo revestido o el proceso TIC con este botón. Este botón es para cuando va a iniciar usted a pasar el electrodo, cuando lo introduce el rollo. Esto es para enhebrarlo con este botón y no accionarlo desde la pistola, sino que con este botón va a funcionar el motor. Y así va a salir el alambre y sin necesidad de gastar gas. Con este otro botón es para probar si hay gas en el sistema. Entonces se lo hunde y en la punta de la antorcha al final debe escucharse la salida del gas o sentirse la salida del gas. En esa parte lo va a dejar en 2 tiempos, que es cuando vamos a tener siempre activado el gatillo para tanto salir el alambre como para el paso del gas. Entonces 2 tiempos, siempre el gatillo va a ir accionado. En 4 tiempos es de pronto cuando usted va a hacer cordones muy largos, entonces usted acciona, el equipo inmediatamente arranca el arco, sale el electrodo, usted puede soltar el gatillo y solo maniobrar la pistola, y ya cuando vaya a terminar acciona nuevamente el gatillo y termina el proceso de soldadura. Ya estas perillas tienen acá una opción de también como un pulsador para escoger acá como estos parámetros, tanto esta perilla como esta perilla. Vemos acá la 3, aquí podemos leer que es una perilla con pulsador que nos ajusta el amperaje y velocidad de alambre. Esta 4ª es una perilla, aquí la vemos con pulsador de ajuste de voltaje, de arco y hot start. Entonces aquí tenemos una opción que nos va para regular ese hot start, ¿ya? Es un arranque como en caliente, para que sea más suave el arranque. Si lo tiene muy alto y trabaja materiales delgados, pilas, porque puede perforar el material, porque él va a arrancar con un porcentaje muy alto de amperaje y por ende va a perforar el material. Bueno, Diego, entonces ahí le termino la explicación de la pantalla. En caso tal de que no sea esta máquina, usted me dice que tiene una Elite MP180, creo que es esta, entonces en caso tal me deja saber en los comentarios qué otra duda tiene sobre este tema de la máquina. Si usted lo pone en sinérgico, créeme que le va a ir súper bien y va a ser mucho más fácil la calibrada. Tiene que alumbrar esta parte acá.
Entonces ya le voy a mostrar con otra máquina, algo muy similar, pero pues no tiene este mismo tablero. Ojalá yo tuviera esa máquina presente para poder hacer pruebas, para irnos más a la fija, pero yo sé que esto le va a servir mucho. Y ahorita le voy a mostrar otra máquina que tenemos acá en nuestro taller con unas características similares o funciones similares para que usted se haga una idea. Bueno, aquí le voy a enseñar un poquito lo que es el modo sinérgico. Usted tiene ese botoncito que dice esto mismo acá, en esta parte, SIN, sinérgico. Tenemos la columna donde vamos a escoger el gas, CO2, aquí tenemos CO2, la mezcla, tenemos el flux y tenemos por este último aluminio. Esta tiene una opción más que es para ser inoxidable. El suyo si no lo tiene, pero es similar, tiene estos 4 parámetros con aluminio, esto también tiene aluminio. Entonces usted va a escoger, si va a trabajar con CO2, lo deja en CO2, acá en esta parte es el electrodo, empezamos con 0,6 de diámetro, saltamos a 0,8, 0,9 y 1 milímetro. Es parecido a lo que usted tiene en su máquina, en este caso estamos en 0,8 y acá lo mismo, escogemos el proceso. Aquí tenemos todos los procesos, ¿ya? Proceso MIG, MMA y TIG, en este caso MIG. Siempre el modo sinérgico va solo activado en proceso MIG y Flux Core. En los otros procesos eso se desactiva. Y aquí tenemos lo que le decía yo del 2 tiempos y el 4 tiempos, es este de acá. Entonces, si lo cambiamos, aquí vemos que cambia las flechitas, este es 4 tiempos, en el suyo está marcado de otra manera, pero es más intuitivo, entonces aquí puedo observar en 4 tiempos. Yo acciono el gatillo, voy a iniciar acá mi cordón, acciono el gatillo, suelto y puedo llevar la antorcha como quiera y hacer un cordón muy largo para no cansarnos mucho de estar siempre con el gatillo presionado. Y el modo 2 tiempos ya es siempre uno con el gatillo accionado, ¿ya? Para cordones cortos, para puntear, para armar, es más fácil con esto. Acá lo tenemos en modo sinérgico y acá con una sola perilla podemos ver que se hace el calibraje de la máquina. 17 voltios y 60 amperios. Si lo quito me va a marcar metros por minuto y voltaje, 17 voltios y metros por minuto. Pero yo acá lo tengo calibrado de una manera que tengo un voltio más por encima. Ya lo va a ver en modo sinérgico. Lo que yo le decía, acá tengo un voltio más. Si yo lo dejara en ceros como viene normalmente la máquina, vamos a tener 16 voltios. Entonces yo puedo calibrar la máquina con más potencia acá de voltaje hasta un máximo de 3 y ya nos va a dar 19. ¿Ya? Yo veo que tenemos 16 voltios en ceros y cuando subimos los 3 voltios nos va a dar acá 19 sin mover este parámetro como tal. Igualmente lo podemos hacer hacia abajo. Tenemos 3 voltios a menos. Ya esto es cuando vamos a hacer soldadura en materiales muy delgados, pues vamos a ir calibrando de a poco. De 16 bajo a 13. Entonces la máquina siempre le va a iniciar a usted en ceros o usted lo aumenta acá. Yo normalmente lo aumento 1 voltio como máximo y la máquina va súper bien en este tipo de máquinas. Ahí ya puede observar que con una sola perilla se calibran las dos. Si yo lo quito, ya voy a poder mover acá solo el alambre o solo el voltaje. Pues para que lo tenga ahí pendiente, que es el modo sinérgico.